Me desperté y mis padres ya estaban mudando a mi hermano dentro de mi casa porque según ellos mi trabajo remoto no cuenta. Así que decidieron que yo debía vivir en su sótano mientras él se quedaba con todo. Hola amigos, me animé a contar mi historia porque sinceramente casi pierdo la cabeza literalmente. Para que me conozcan, trabajo como ingeniero senior de software para una empresa tecnológica de Seattle, aunque vivo en un suburbio de Ohio. Desde 2020 trabajo de forma remota y el año pasado compré mi primera casa, una colonial modesta de 3 habitaciones que he ido remodelando poco a poco. Mi hermano mayor, Dante, vive a unos 20 minutos de distancia con su esposa y sus 3 hijos en un pequeño departamento de 2 habitaciones. Todo empezó durante una cena familiar. Mi mamá comenzó a hacer preguntas bastante insistentes sobre mi trabajo y mi horario. Quería entender cómo era posible que estuviera todo el día en casa y aún así dijera que estaba trabajando. Le expliqué, probablemente por centésima vez, que sí trabajo desde casa, pero eso no significa que no haga nada. Paso el día entre reuniones, programación y gestión de proyectos. Mi papá intervino diciendo que no era un trabajo real porque no tenía que presentarme físicamente en ningún sitio. No imaginaba hacia dónde iba la conversación hasta que mi mamá dijo que habían estado pensando que yo realmente no necesitaba tanto espacio. Según ellos, Dante y su familia sí necesitaban una casa de verdad porque tenían hijos, mientras que yo solo necesitaba wifi. Incluso ya habían planeado terminar el sótano para que yo viviera allí cómodamente. Me reí porque pensé que era una broma, pero no lo era. Mi papá comenzó a enumerar argumentos que claramente había preparado con anticipación. Decía que como trabajaba desde casa no necesitaba una casa real, que una familia con niños tenía prioridades más importantes y que el sótano sería perfecto para alguien soltero como yo. Hasta mencionó que me permitirían usar el baño principal durante el horario laboral. Me quedé completamente en shock mientras Dante apenas movía la comida en su plato y Patricia, su esposa, fingía modestia mientras prácticamente redecoraba mentalmente mi sala. Les pregunté si hablaban en serio, si realmente querían que entregara la casa que compré y pagaba con mi dinero solo porque mi trabajo era remoto. Mi mamá respondió que yo no estaba usando la casa correctamente porque tenía 2 habitaciones dedicadas a oficina y hobbies, algo que consideraba un desperdicio cuando la familia necesitaba espacio. Ese supuesto hobby era mi estudio musical, donde produzco y grabo contenido que además me genera unos $2000 extra al mes. Intenté explicarles que yo pago la hipoteca, los impuestos, el seguro y todos los servicios de la casa gracias a mi trabajo. Mi papá respondió que ese dinero no contaba igual porque lo ganaba sentado en casa, a diferencia de Dante, que sí iba diariamente a un trabajo real. Respeto el trabajo de mi hermano, pero gano casi 3 veces más que él. Me fui poco después pensando que eventualmente se darían cuenta de lo absurda que era toda la situación. En lugar de eso, mi mamá comenzó a enviarme mensajes hablando de colores de pintura para el sótano y preguntándome si prefería alfombra o piso laminado. Incluso me mandó un plano donde había marcado área de escritorio de Michael y zona para dormir. Ayer me escribió pidiéndome las llaves de mi casa para ayudar a Patricia a planear la distribución de las habitaciones de los niños. Le respondí que jamás tendrían acceso a mis llaves y me acusó de ser egoísta con los recursos familiares. Después mi papá me llamó para decirme que estaba decepcionado por mi falta de valores familiares y que un hombre que trabajaba en pijama no debía ocupar una casa mientras una familia real vivía en un departamento. Ni siquiera trabajo en pijama. Me visto de manera profesional para videollamadas, dirijo un equipo de 12 personas en 4 zonas horarias distintas y soy arquitecto principal de un sistema que procesa millones de transacciones al día. Pero aparentemente, como hago todo eso desde una oficina en casa y no desde un cubículo, para ellos mi trabajo no es real y tampoco merezco vivir en una casa de verdad. La verdad ya no sabía si estaba perdiendo la cabeza o si simplemente mi familia había decidido que trabajar remotamente equivalía a jugar a tener empleo. Actualización 1. Todavía no puedo creer que esté escribiendo esta actualización, pero las cosas escalaron muchísimo más de lo que imaginaba. Después de publicar mi historia y ver que prácticamente todos coincidían en que no estaba loco y que mis padres habían perdido completamente el sentido de la realidad, intenté establecer límites claros de una vez por todas. Tuve una conversación tranquila con ellos donde expliqué que mi casa no era un recurso familiar, sino una propiedad privada que compré con el dinero de mi trabajo, un trabajo completamente real aunque sea remoto. Pensé que finalmente habían entendido cuando ambos asintieron mientras me escuchaban. Mi error fue creer que realmente me estaban tomando en serio. Apenas terminé de hablar, mi mamá me preguntó qué día me parecía mejor para empezar a mover mis cosas al sótano. La semana pasada estaba en medio de una reunión crítica relacionada con una implementación importante cuando mi cámara del timbre empezó a enviar notificaciones sin parar. Me disculpé con mi equipo, silencié el micrófono y revisé la transmisión. Afuera estaban mis padres, Dante, Patricia y, para mi absoluta incredulidad, un camión de mudanza.
Volví a activar el micrófono solo para decir que tenía una emergencia y bajé corriendo. Apenas abrí la puerta, mi mamá apareció sonriendo como si estuviera organizando una fiesta sorpresa. Dijo que habían venido para ayudar con la transición y comentó emocionada que Patricia ya quería tomar medidas para las cortinas. Pregunté qué transición, aunque honestamente ya sabía la respuesta. Mi papá ya estaba dándole instrucciones a Dante y a dos hombres que ni siquiera conocía para que comenzaran a bajar cajas y muebles. Escuché cómo decía que primero debían mover los muebles de los dormitorios porque yo necesitaría tiempo para desmontar mi oficina actual. Me paré frente a la entrada y les dije que absolutamente nadie iba a meter nada dentro de mi casa y que necesitaba que se fueran de inmediato. Patricia tuvo el descaro de decirme que no hiciera todo más difícil y que pensara en los niños. Le respondí que sus hijos ya tenían hogar, simplemente no era el mío. Mi mamá intentó pasar a la fuerza. Literalmente trató de empujarme para entrar mientras repetía que ya habíamos hablado del tema. Le recordé que ellos lo habían hablado entre ellos, porque yo llevaba semanas diciendo que no. Entonces mi papá sacó su celular y me mostró un grupo de mensajes del que ni siquiera formaba parte. Llevaban más de una semana organizando toda la mudanza como si mi aprobación ya estuviera garantizada. Patricia preguntaba qué modelo de lavadora y secadora tenía para asegurarse de que existieran configuraciones delicadas para la ropa de los niños. Dante preguntaba si el garaje tenía espacio para 2 autos o si tendría que dejar mi carro estacionado en la calle. Mi mamá hablaba de lo acogedor que quedaría el sótano para mí y mi papá incluso calculaba cuánto dinero ahorrarían del alquiler de Dante para usarlo en vacaciones familiares. Se comportaban como si mi casa fuera una propiedad comunitaria que podían redistribuir según sus prioridades. Fue ahí cuando les dije claramente que salieran de mi propiedad o llamaría a la policía. Mi mamá comenzó a llorar, pero no era tristeza. Era enojo puro. Decía que no podía creer que amenazara a mi propia familia con la policía después de todo lo que habían hecho por mí. Le pregunté exactamente qué era todo eso que supuestamente me habían dado. Me respondieron que me habían criado, alimentado y educado. Les recordé que eso ocurrió hace 20 años, cuando yo era literalmente un niño y hacerlo era su responsabilidad como padres. Mi papá avanzó hacia mí diciéndome que cuidara el tono con mi madre y comenzó una frase diciendo que un hijo que no respeta a su familia no merece ciertas cosas. Lo interrumpí y le pedí que terminara la oración. Que dijera directamente que, según él, yo no merecía tener mi propia casa, poner límites o ser tratado como un adulto. Dante finalmente habló, aunque solo para decir que él nunca había pedido esto. Patricia inmediatamente intervino diciendo que, ya que mis padres lo estaban ofreciendo, ayudaría muchísimo a los niños tener habitaciones adecuadas porque el mayor compartía espacio con los pequeños. Miré a mi hermano y le pregunté si de verdad estaba cómodo quitándome mi casa. Apenas se encogió de hombros y dijo que no era quitar nada si nuestros padres creían que era lo mejor para la familia. En ese momento terminé completamente con la conversación. Les dije que todos salieran inmediatamente de mi propiedad y que la próxima persona que apareciera sin invitación terminaría siendo retirada por la policía. Honestamente, jamás pensé que tendría que amenazar a mi propia familia con invasión de propiedad por intentar mudarse ilegalmente a mi casa mientras yo estaba trabajando. Pero aparentemente eso era exactamente en lo que se había convertido mi vida. Mientras se iban, mi mamá gritó que el sótano iba a terminarse quisiera yo o no, y que cuando finalmente recuperara la cordura ya estaría listo para mí. El camión de mudanza se marchó, pero alcancé a notar que Patricia se quedó con la tarjeta de uno de los trabajadores. Eso me dejó claro que todavía no habían renunciado a la idea de apropiarse de mi casa. A la mañana siguiente desperté con 47 mensajes en un nuevo grupo familiar llamado Apoyo para la Transición de Michael. Mi familia extendida completa parecía haber sido reclutada para la causa. Mi tía Linda decía sentirse orgullosa de mí por supuestamente poner a la familia primero. Mi tío Richard comentaba que ya era hora de que madurara y ayudara a mi hermano. Incluso mi prima Jennifer decía que el sótano sonaba bastante cómodo y que yo tenía suerte de no tener que pagar alquiler. Mandé un único mensaje dejando claro que no me iba a mudar, que no iba a entregar mi casa y que cualquier persona que apareciera en mi propiedad sin invitación sería retirada por invasión. Después salí inmediatamente del grupo. Mi mamá me escribió aparte diciendo que mi egoísmo estaba destruyendo a la familia y que esperaba que mi importante trabajo en computadora valiera la pena si terminaba perdiendo a todos. Le respondí que no estaba perdiendo a mi familia, simplemente estaba poniendo límites a personas que no respetaban ni mi trabajo, ni mi carrera, ni mi derecho sobre mi propia propiedad. Ella reaccionó indignada al ver que hablaba de derechos de propiedad como si usar términos legales fuera una traición familiar. Le respondí que cuando alguien intenta prácticamente robarte la casa, los términos legales se vuelven bastante relevantes. Después de eso instalé más cámaras de seguridad y cambié todas las cerraduras.
Mis padres tenían una llave de repuesto desde que compré la casa y ya no confiaba en ellos lo suficiente como para mantener esa posibilidad abierta. También documenté cada conversación y consulté con un amigo abogado, quien confirmó que legalmente no tenían ningún derecho sobre mi propiedad, aunque me recomendó guardar pruebas de todo por si la situación seguía escalando. Mientras tanto, dentro de la narrativa familiar yo me había convertido en el villano absoluto. Según la versión que contaban, era un millennial egoísta que prefería su laptop antes que ayudar a la familia, un hombre que vivía solo en una casa grande jugando en la computadora mientras sus sobrinos crecían hacinados en un departamento pequeño. Nadie mencionaba que trabajé jornadas de 60 horas durante años para poder comprar esa casa. Nadie mencionaba que Dante y Patricia decidieron tener 3 hijos viviendo en un departamento de 2 habitaciones. Tampoco mencionaban que intenté ayudar a mi hermano ofreciéndole referencias laborales en mi empresa y él las rechazó porque no quería trabajar con computadoras. Mi casa ni siquiera era tan grande, apenas unos 150 metros cuadrados aproximadamente. Pero aparentemente, si trabajas desde casa, cualquier espacio más grande que un sótano empieza a considerarse un lujo excesivo. Honestamente era absurdo ver cómo para ellos mi empleo dejaba automáticamente de ser real solo porque no manejaba hasta una oficina todos los días. Seguí manteniéndome firme, aunque el estrés comenzó a afectar mi trabajo. En varias reuniones estaba distraído y terminé explicándole a mi jefa lo que estaba ocurriendo. Para mi sorpresa, quedó horrorizada con toda la situación y me dijo que tomara el tiempo que necesitara para lidiar con mi familia completamente fuera de control. Al menos mi empresa entendía que mi trabajo era real. Lástima que mi propia familia no pudiera hacer lo mismo. Pensé que después de eso las cosas no podían ponerse más extrañas. Me equivoqué completamente. Durante unas 2 semanas todo quedó en silencio y cometí el error de creer que finalmente habían entrado en razón. En realidad solo estaban reorganizándose y planeando algo que terminó sintiéndose como una campaña psicológica perfectamente coordinada. Todo empezó de manera sutil. Mi mamá comenzó a publicar constantemente en Facebook sobre la crisis de vivienda y sobre los beneficios de que varias generaciones vivieran juntas. Me etiquetaba en artículos que hablaban de cómo los millennials deberían volver a vivir con sus padres y de lo egoístas que eran los propietarios solteros. Dejaba comentarios pasivo-agresivos insinuando que algunas personas sí entendían los valores familiares. Después empezaron a aparecer los famosos monos voladores, familiares enviados a presionarme emocionalmente. Mi madrina Susan me llamó diciendo que mi mamá estaba muy herida y que solo quería mantener unida a la familia. Mi tío Joseph comenzó con el típico discurso de que en sus tiempos la familia ayudaba sin poner límites. Incluso mi primo Mark me dijo que simplemente les diera la casa porque no valía la pena tanto drama. Me mantuve firme repitiendo que mi casa no estaba en discusión. Fue entonces cuando empezó la segunda fase. Patricia creó una cuenta de Instagram llamada Vida en Apartamento con 3 hijos, donde publicaba vídeos mostrando las dificultades de vivir en espacios pequeños. Grababa a los niños compartiendo habitación y escribía publicaciones sobre aprender gratitud incluso cuando no puedes darles dormitorios propios a tus hijos. Los comentarios estaban llenos de familiares ofreciendo oraciones y esperando que pronto apareciera una solución. Mi mamá respondía con mensajes misteriosos insinuando que Dios provee a quienes lo merecen y que las soluciones familiares existen para quienes estén dispuestos a aceptarlas. Básicamente estaban montando toda una campaña de manipulación emocional pública para hacerme quedar como el villano que le negaba un hogar digno a sus sobrinos. Mientras tanto, en el trabajo la presión seguía aumentando porque estábamos cerca de lanzar un producto importante y yo estaba trabajando jornadas de 12 horas. Mi oficina en casa se había convertido en mi único espacio tranquilo, el lugar donde podía concentrarme y escapar un poco del caos absurdo en que mi familia había convertido mi vida. La idea de mudarme al sótano de mis padres, pelear por horarios para usar el baño y soportar comentarios diarios sobre mi supuesto trabajo no real mientras administraba infraestructura tecnológica crítica era tan absurda que resultaba casi graciosa. El problema era que ellos no se lo estaban tomando como una broma. Seguían escalando cada vez más. Hace 3 semanas regresé de una rara reunión presencial con mi equipo y encontré mi jardín completamente decorado. Mis padres habían instalado un enorme cartel que decía «Futuro hogar de la familia de Dante», gracias a la generosidad de su hermano, acompañado de fotos de mis sobrinos. Incluso habían atado globos al buzón. Mis vecinos estaban afuera tomando fotos como si asistieran a algún tipo de evento comunitario extraño. Arranqué todo inmediatamente, aunque ya era tarde. Patricia había subido fotos a Instagram diciendo que estaban reclamándolo con fe, usando hashtags sobre bendiciones, familia y el plan de Dios. Los comentarios explotaron. Amigos de la iglesia elogiando mi supuesto sacrificio, grupos de madres llamándome un hermano ejemplar y personas que ni siquiera conocía hablando de lo maravilloso que era que entregara mi casa de soltero por el bienestar de los niños. Escribí un solo comentario aclarando que no estaba regalando mi casa y que todo eso era acoso.
Patricia eliminó mi mensaje en cuestión de minutos, aunque antes tomó captura de pantalla para compartirla en el grupo familiar acompañada de emojis llorando y comentarios sobre lo cruel que yo era. Al día siguiente mi papá apareció durante una presentación importante con clientes. Lo vi por la cámara del timbre caminando alrededor de mi propiedad con un portapapeles, midiendo ventanas y tomando notas como si fuera inspector inmobiliario. Le escribí exigiendo que se fuera inmediatamente y respondió que solo estaba ayudando a Dante a planear las renovaciones. Renovaciones. En mi propia casa. Tuve que disculparme en plena reunión y salir. Cuando llegué afuera lo encontré tomando muestras de tierra del jardín. Le pregunté qué demonios estaba haciendo y respondió tranquilamente que Patricia quería comenzar un huerto y necesitaban saber si la tierra era adecuada para vegetales. Le dije que abandonara mi propiedad antes de que llamara a la policía. Me miró con una decepción casi teatral y dijo que mi abuelo estaría avergonzado de mí, porque él había construido su casa con sus propias manos para la familia. Le respondí que justamente por eso mi abuelo entendería perfectamente el concepto de propiedad privada y que yo también tenía un trabajo real, solo que usaba el cerebro en lugar de trabajar en una fábrica. Se fue, pero antes alcanzó a decirme que el sótano estaría listo el mes siguiente y que mi mamá había elegido un bonito tono gris para las paredes porque resultaba relajante. La semana pasada las cosas tocaron un nuevo fondo. Me desperté y encontré una caja de seguridad instalada en la puerta principal de mi casa, de esas que usan los agentes inmobiliarios para dejar llaves. Llamé inmediatamente a mi mamá y, para mi horror, sonaba orgullosa de la idea. Me explicó que así Dante y Patricia podrían comenzar a mover cosas poco a poco sin molestarme demasiado durante la transición. Le pregunté si realmente habían puesto una caja de llaves en mi propia puerta y me respondió que no exagerara, que el código era mi cumpleaños y que después de todo no eran extraños. Corté la caja con una herramienta y la tiré directamente a la basura. Ese mismo día mandé instalar nuevas cerraduras de seguridad y un sistema que enviaba alertas a mi celular cada vez que alguien se acercaba a la propiedad. 2 días después llegó una carta de abogados. Sentí un vacío horrible en el estómago pensando que realmente intentarían quitarme la casa por la vía legal. Pero de alguna manera la realidad fue todavía más absurda. La carta era una notificación formal donde mis padres informaban que habían designado una parte del sótano como unidad de alquiler y esperaban que firmara un contrato para mantener la armonía familiar y establecer límites claros, supuestamente como yo había pedido. Las condiciones eran ridículas. $400 mensuales de renta, algo que ellos describían generosamente como por debajo del mercado. Acceso al baño del piso superior únicamente en horarios establecidos. Uso de cocina con aviso previo de 24 horas. Horario de silencio durante el tiempo en que ellos vieran televisión. Prohibición de visitas nocturnas sin aprobación de los propietarios. Incluso añadieron una cláusula donde tendrían prioridad si decidía abandonar mi terquedad habitacional. Básicamente estaban intentando formalizar legalmente que yo viviera como inquilino en el sótano de mis padres mientras mi hermano ocupaba mi propia casa. Le envié todo a mi amigo abogado y se rió tan fuerte que tuvo que dejarme en espera. Cuando volvió me dijo que imprimiera esa carta, la enmarcara y la colgara en la pared como recordatorio de que a veces la familia puede perder completamente la cabeza. Mi desempeño en el trabajo empezó a verse afectado seriamente. Un día mi jefa me llamó nuevamente y me preguntó si todo estaba bien. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos antes de preguntarme algo que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me dijo que quizá estaba sobrepasándose, pero que necesitaba preguntarme si alguna vez había considerado que mi familia era abusiva. Hasta ese momento había estado tan concentrado en el problema de la casa que nunca me detuve realmente a mirar el patrón completo. La manera constante en que minimizaban mi carrera, la falta total de respeto por mis límites, la humillación pública, la manipulación emocional y el desprecio absoluto hacia mi autonomía. Todo eso llevaba años ocurriendo y yo simplemente lo había normalizado. Mi jefa me dijo que necesitaba tomarme tiempo de verdad para pensar y respirar, concentrarme primero en el lanzamiento del producto y luego evaluar qué hacer con mi vida. Incluso me dijo que si necesitaba mudarme lejos de toda esa locura, la empresa haría lo posible para ayudarme. También dejó algo muy claro: mi trabajo era real, valioso e importante, y no debía permitir que nadie me convenciera de lo contrario. Esa misma noche tomé una decisión definitiva. Bloqueé a mis padres, a Dante y a Patricia de absolutamente todo: teléfono, redes sociales y correo electrónico. Después envié un último mensaje al nuevo grupo familiar en el que me incluyeron diciendo que mi carrera era real, que mi casa me pertenecía y que jamás me mudaría a un sótano ni entregaría mi propiedad. También dejé claro que cualquiera que continuara acosándome por ese tema quedaría fuera de mi vida. La paz fue inmediata. Por primera vez en meses no había notificaciones constantes, ni alertas del timbre, ni publicaciones pasivo-agresivas persiguiéndome en Internet. Solo silencio. Terminé el lanzamiento del producto exitosamente.
Mi equipo superó todas las métricas y mi jefa incluso me recomendó para un ascenso. Recuerdo estar sentado en mi oficina, dentro de mi casa, sintiendo que finalmente podía respirar otra vez. Como si hubiera pasado meses atrapado en una guerra absurda por demostrar que tenía derecho a vivir en la propiedad que yo mismo compré. Actualización 2. 4 meses después decidí escribir una última actualización porque honestamente todo esto terminó siendo todavía más surrealista de lo que cualquiera podría imaginar. Después de cortar contacto con mi familia tuve aproximadamente 2 meses de relativa calma. Me enfoqué completamente en el trabajo, conseguí el ascenso a ingeniero principal y también empecé terapia para procesar décadas enteras de comportamientos tóxicos que siempre había considerado normales. Mi terapeuta me ayudó a entender que mis padres llevaban toda mi vida minimizando mis logros. Mis buenas notas eran simplemente lo esperado. Las becas habían sido suerte. Mi carrera era solo jugar con computadoras. Nada parecía válido para ellos a menos que encajara dentro de su visión extremadamente limitada de lo que consideraban éxito real. Pensé que el silencio significaba que finalmente habían aceptado la realidad. Debí saber que no sería tan simple. 8 semanas después de cortar contacto recibí una carta certificada. Dentro había algo que mis padres llamaban formalmente intervención familiar, un documento completamente inventado por ellos y además notarizado. El contenido era tan absurdo que parecía parodia. Incluía una referencia para evaluación psiquiátrica debido a mi supuesto comportamiento antisocial, un cronograma de terapia familiar con un especialista en adicción a videojuegos porque aparentemente trabajar en tecnología significaba automáticamente ser adicto a los juegos, un plan detallado para mi futura transición residencial y fotos del sótano terminado con mi nombre colocado en la puerta. Pero lo peor vino después. También habían preparado un documento de poder legal ya rellenado con los nombres de mis padres, argumentando preocupación por mi capacidad para tomar decisiones debido a mi comportamiento irracional reciente. Básicamente estaban insinuando que yo no estaba mentalmente capacitado porque me negaba a regalarles mi casa. Mi amigo abogado me puso inmediatamente en contacto con un especialista en bienes raíces y propiedad. Ese abogado envió una carta de cese y desistimiento tan agresiva que probablemente podría arrancar pintura de las paredes. Dejaba claro que cualquier nuevo intento de acceder a mi propiedad, reclamar derechos sobre mi casa o cuestionar mi capacidad mental terminaría en acciones legales inmediatas. La respuesta a la carta legal no vino directamente de mis padres, sino del hermano de Patricia, que casualmente era abogado de divorcios. Según él, la carta enviada por mi abogado había sido innecesariamente agresiva y sugería que resolviéramos la situación habitacional familiar mediante mediación. La situación habitacional familiar. Así llamaban ahora a mi casa. A mi propiedad privada. Como si fuera un problema comunitario y no literalmente el intento de mi familia de apropiarse de algo que no les pertenecía. No respondí absolutamente nada, pero sí instalé todavía más cámaras y mejoré el sistema de seguridad. Y honestamente fue una gran decisión. 2 semanas después, a las 3 de la mañana de un martes, mi sistema detectó movimiento en el patio trasero. Revisé las cámaras y sentí el cerebro apagarse unos segundos al ver a Dante intentando forzar la puerta trasera mientras Patricia vigilaba alrededor. Mi propio hermano. Intentando entrar ilegalmente a mi casa. Llamé a la policía inmediatamente. Ver el arresto a través de mis propias cámaras de seguridad fue una experiencia surrealista. Dante repetía que era un asunto familiar y que nuestros padres les habían dicho que estaba bien, incluso insistía en que esa casa era de la familia. Terminaron acusados de intento de allanamiento. Mis padres pagaron la fianza y luego tuvieron el descaro de llamarme desde el teléfono de un vecino porque yo ya los había bloqueado. Me gritaron que había destruido la vida de Dante y traumatizado a los niños al hacer arrestar a sus padres. Lo más absurdo era que los niños ni siquiera estaban ahí. Estaban con la madre de Patricia. Ese intento de entrada ilegal fue mi límite definitivo. Contraté una empresa de mudanzas, puse la casa en venta y acepté un paquete de reubicación que me ofreció mi empresa para mudarme a Colorado. No le dije absolutamente nada a mi familia. La casa se vendió en 4 días y encima por un precio mayor al esperado. La compró una pareja encantadora que realmente apreciaba la propiedad en lugar de verla como un botín familiar. El cierre de venta quedó programado para 3 semanas después. Y esas 3 semanas fueron un espectáculo completo. Mi mamá apareció con un sacerdote para bendecir la transición familiar. Mi papá intentó poner fraudulentamente un gravamen sobre mi propiedad alegando que yo les debía dinero por los gastos de mi infancia. Patricia abrió una campaña de donaciones para niños desplazados por un tío que los abandonó. Dante terminó perdiendo su trabajo después de faltar demasiados turnos mientras se obsesionaba con mi casa. Y familiares que no me hablaban hacía años reaparecieron mágicamente para contarme sus propios problemas de vivienda, como si eso significara que yo debía regalarles una propiedad. Documenté absolutamente todo.
Mi abogado ya estaba construyendo un caso sólido para órdenes de restricción. El día antes de concretar la venta ocurrió el último intento desesperado. Mis padres aparecieron con un camión y herramientas para cortar cerraduras y un cerrajero. Alegaban que tenían derechos de inquilinos porque habían establecido residencia en la propiedad recibiendo correo allí. Resulta que durante semanas se habían enviado cartas a sí mismos usando mi dirección para intentar fabricar evidencia. Un vecino me llamó de inmediato. Yo ya estaba en Colorado, así que llamé a la policía mientras observaba todo desde las cámaras de seguridad. Esta vez arrestaron también a mis padres. La venta de la casa se completó mientras ellos seguían detenidos. Para cuando salieron, yo ya estaba viviendo a varios estados de distancia. Había cambiado mi número telefónico y mi dirección de reenvío era simplemente un apartado postal. Eso ocurrió hace 2 meses. Por lo que me contó mi madrina, que sigue siendo la única persona relativamente sensata de mi familia, Dante y Patricia ahora están divorciándose. Todo el estrés sacó a la luz muchos otros problemas en su relación y mis padres están enfrentando gastos legales enormes. También quedaron endeudados por $15,000 debido a la remodelación del sótano. La cuenta de Instagram de Patricia terminó privada después de que varias personas la reportaran por acoso. Mi nueva vida en Colorado es tranquila. Mi oficina tiene vista a las montañas. Mis vecinos no intentan irrumpir en mi casa y mi familia simplemente no existe aquí. Sigo en terapia intentando procesar la culpa y el duelo de perder a mi familia. No porque hayan muerto, sino porque finalmente mostraron quiénes eran realmente. Personas que nunca me vieron como alguien con sueños, límites o dignidad propia, sino como un recurso disponible para redistribuir cuando les resultara conveniente. La semana pasada mi terapeuta me preguntó si me arrepentía de algo. Lo pensé bastante y me di cuenta de que solo tenía un arrepentimiento real, no haber visto las señales antes. Siempre estuvieron ahí. Cada logro minimizado. Cada límite ignorado. Cada éxito reducido a suerte o egoísmo. Pero no me arrepiento de haber protegido mi casa. No me arrepiento de haber llamado a la policía. No me arrepiento de haberme ido. Y definitivamente no me arrepiento de haber elegido mi paz por encima del caos de ellos. Sigo siendo ingeniero de software. Sigo trabajando desde casa. Solo que ahora lo hago a más de 1000 millas de personas que creían que eso me hacía menos merecedor de respeto básico. Y honestamente, mudarme fue probablemente la mejor decisión de toda mi vida. La última actualización fue bastante simple. Sí, sigo sin contacto con ellos. No planeo reconciliarme. Y sí, soy feliz. Gracias por ver el vídeo. Si quieres más vídeos como este suscríbete.